Esto es Canadá, el segundo país más grande del mundo, rodeado por los océanos Pacífico, Atlántico y Ártico. Y a pesar de su extenso y bello territorio y alta producción económica, cada vez son más las personas que presentan grandes dificultades financieras. En Canadá, en los últimos años se ha estado gestando una verdadera crisis inmobiliaria que ha hecho que para miles de personas comprar un hogar sea prácticamente imposible sin acceso a crédito y viviendo al día. De hecho, se estima que en Canadá más de la mitad de la población vive al día, es decir, que cada dólar que ingresa a sus vidas se gasta. Esto pone en una situación muy complicada a las personas, ya que basta con que pierdan su trabajo o la inflación o tasas de intereses incrementen tan solo un poco para que su bienestar se vea afectado. Para entender la situación de Canadá debemos comprender tres factores: la crisis financiera del 2008 y su burbuja en el mercado inmobiliario, el envejecimiento poblacional y la crisis del sistema de salud y el flujo migratorio. La crisis financiera del 2008 sin duda alguna puso un antes y después en la historia financiera de los países. Fue una de las peores crisis económicas del siglo XXI, cuyas consecuencias afectaron gravemente a naciones como Estados Unidos y Canadá. La economía a nivel global presentó un periodo de expansión agresiva durante el año 2000, especialmente motivado por los mercados financieros y el auge en el mercado inmobiliario. El incremento de los precios de las viviendas llevó a un aumento significativo en la emisión de hipotecas de alto riesgo, conocidas como subprime, que se otorgaron a prestatarios con una capacidad limitada para pagar. En estos años, los bancos descubrieron que podían hacer una cantidad impresionante de dinero con el mercado inmobiliario. Hasta ese entonces, las personas compraban sus casas con tasas de intereses relativamente bajas. Los bancos prestaban dinero con bajo riesgo porque básicamente la vivienda era una de las inversiones más seguras porque las familias las consideraban como una prioridad. Además, cada persona pasaba por un cuidadoso escrutinio. Sin embargo, pronto se empezaron a ofrecer instrumentos financieros llamados mortgage-backed securities. Estos representaban conjuntos de casas en los que cualquier persona o institución podrían invertir. Y esto aceleró el precio de las viviendas, sobre todo porque los bancos se hicieron cada vez más codiciosos y prestaban dinero a las personas con el objetivo de incrementar sus ganancias. Luego, ponían esas casas a disponibilidad de inversión en el mercado y con esto se inflaron los precios. La burbuja inmobiliaria de Canadá comenzó a tomar forma en la década de 1990 y se aceleró en los años previos a la crisis financiera global del 2008. En esta gráfica, puedes apreciar que entre los años 1990 y 2000, el precio promedio de una casa era relativamente constante. No obstante, entre el año 2000 y 2010 ese precio se había duplicado y hoy en día el precio promedio ronda los $700,000 y en lugares como Toronto y Vancouver no es raro encontrar precios por encima del $1,000,000. Los canadienses están más endeudados que nunca. La tasa promedio entre la deuda de los hogares con respecto al Producto Interno Bruto es superior al 100%, después de haber estado en alrededor del 60% hace tan solo 20 años. Es una situación tan crítica que, según estudios realizados por la multinacional Ipsos, alrededor del 63% de los canadienses simplemente han abandonado la idea de ser dueños de una casa, mientras que el 76% consideraban que tener un hogar era la mejor inversión que uno podía tener. Esto quiere decir que estas personas sí quieren comprar un hogar, pero se les hace imposible. Con respecto a los extranjeros, además, según la Corporación de Hipotecas y Casas de Canadá, la inmigración masiva a Canadá en los últimos años ha sido un factor significativo en la demanda de rentas en el país, lo cual mantiene altos los precios de la vivienda. En los últimos años, en lugares como Toronto, la renta ha aumentado en hasta el 40%. En Toronto, la renta promedio por un apartamento de una habitación ronda los $2,013, mientras que el salario promedio es de $3,250 antes de impuestos, lo cual supone un pago neto de aproximadamente $2,906, lo que deja a una persona con menos de $900 para gastos como electricidad, agua, gas, comida, transporte, planes de telefonía y otros. Esta situación obviamente hace inaccesible a la vivienda a personas que puede que simplemente estén estudiando y tomando trabajos a medio tiempo o aquellas personas que apenas estén iniciando en el mundo laboral. Según Rentals for Newcomers, Canadá admite un récord de 431,000 nuevos residentes permanentes a finales del 2022, principalmente de la India, Filipinas y China. Y por si fuera poco, según datos del Canadian Real Estate Association, el mercado inmobiliario representa aproximadamente entre el 20 y 25% del Producto Interno Bruto. El mercado inmobiliario de Canadá no incluye solo la compra y venta de bienes residenciales, sino también el desarrollo, construcción
construcción y alquiler de propiedades comerciales y residenciales. Además, este sector también impulsa a otros sectores como el de la construcción, tecnología e innovación. Y esto es un grave problema, ya que las inversiones canadienses han ido principalmente destinadas al sector inmobiliario, mientras que las inversiones en infraestructura de negocios como maquinaria, investigación, desarrollo y patentes se han visto reducidas. Un país no puede crecer solo a partir de una industria y según esta gráfica, la inversión en Canadá como porcentaje del Producto Interno Bruto en el 2021 fue la más baja desde 1986. Según la lista Fortune 500, que lista las empresas a nivel mundial más grandes de acuerdo a sus ingresos, la primera empresa de Canadá apenas se ubica en el lugar 117, Brookfield, mientras que en el top 10 se encuentran 5 compañías estadounidenses y 3 de China. En México, por otra parte, Pemex se encuentra en el lugar 80. Muchas de las atractivas características financieras de Canadá son motivadas por su vecino Estados Unidos. Tanto así que es común que compañías estadounidenses instalen sus operaciones allá para evitar tarifas de importación, mientras que mantienen los corporativos y propiedad intelectual en Estados Unidos. Además de esto, muchos emprendimientos canadienses, una vez que salen a la bolsa, son fácilmente adquiridos por corporaciones mucho más grandes. Esto se debe a que cuando estos emprendimientos deciden salir a la bolsa, pierden automáticamente sus beneficios de bajos impuestos, lo que las hace más vulnerables para ser adquiridas por corporaciones más grandes. Por otra parte, el salario promedio en Canadá de forma anual es de aproximadamente $44,000, mientras que en Estados Unidos es de unos $57,000. Esto quiere decir que un canadiense incrementa su salario en casi el 30% al mudarse y conseguir empleo en Estados Unidos. Pese a que Canadá es percibido como un excelente lugar para mudarse, la realidad es que hay muchos inmigrantes que llegan al país y poco después se quieren ir, y gran parte de la razón se debe al bajo poder adquisitivo, altos costos de viviendas, rentas y demás. De hecho, según un artículo de Financial Post, casi 100,000 personas se fueron de Toronto hacia otras partes de la provincia en un periodo de un año, buscando lugares en el que el costo de la renta fuera mucho menor y el poder adquisitivo les alcanzara para tener una mejor calidad de vida. Con respecto al envejecimiento poblacional, este es quizá uno de los mayores retos de la economía canadiense. En esta gráfica puedes ver que la proporción de personas en la edad económicamente activa entre 15 y 64 años con respecto a la población mayor a 65 años es cada vez menor, mientras que en 1971 había 8 personas trabajando por cada persona de la tercera edad, hoy en día tan solo hay 3. Además, la tasa de fertilidad en el país está en su nivel más bajo, con aproximadamente 1.4 hijos por mujer. Para asegurar la reposición del número de mujeres en edad reproductiva, este número tendría que ser de al menos 2.1. El envejecimiento poblacional tiene 3 características terribles para toda economía: el aumento del gasto de salud, caída en la productividad y riesgo en el sistema de pensiones. El envejecimiento poblacional impacta directamente los costos de atención médica, ya que implica un mayor número de personas que requieren de estos servicios por enfermedades asociadas a la edad. Esto implica que cada vez más los países deben destinar más dinero de aquellas personas que están económicamente activas para sostener el sistema de pensiones. Esto lo podemos comprobar si observamos el gasto de salud como porcentaje del Producto Interno Bruto. En Canadá, este porcentaje pasó del 8.9% en el 2000 al 13.8% en el 2020. Puedes ver que la tendencia es al alza. Y esto es importante porque a medida que incrementan los gastos de salud de personas mayores, los impuestos de la masa poblacional económicamente activa van a parar más a estos cuidados. Sin contar obviamente que la población joven pierde cada vez más poder adquisitivo y esto genera todos estos problemas de los que hemos platicado. Que las personas se quieran ir del país para tener una mejor calidad de vida, que no haya trabajos bien pagados y que los altos costos de la vivienda y sistema de salud sean inaccesibles. Según el Banco de Desarrollo de Canadá, se estima que 270,000 personas se jubilen del mercado laboral cada año, y menos bebés naciendo, obviamente, implica menos cantidad de personas que puedan sostener este sistema. Esto ha hecho que el gobierno tenga que subir los impuestos, pero esto implica que la población joven es cada vez más pobre a medida que pasa el tiempo. Si eres residente de Canadá, la realidad es que no se te cobra directamente por servicios de salud públicos. Sin embargo, lo cierto es que hay un límite a la cantidad de pacientes por doctor. Esto significa que si un doctor ya está tratando a cierta cantidad de pacientes, es posible que se tenga que buscar a otros doctores. Y además, las clínicas públicas solo cubren necesidades urgentes o tratamiento de enfermedades. No cubren, por ejemplo, chequeos periódicos. En los hospitales públicos canadienses, para recibir tratamiento, el tiempo de espera va en promedio de 9 a 64 semanas, dependiendo de la provincia. Esto
Esto quiere decir que puedes ir a un hospital público para recibir tratamiento, pero que tengas que esperar hasta un año de espera para recibir ese tratamiento. Obviamente, para muchas personas esto no es aceptable y deciden ir a hospitales privados. No obstante, para las personas enfermas con menos recursos es imposible pagar por los elevados costos de un hospital privado, por lo que no tiene más remedio que esperar meses para ser atendidos o emigrar a otros países como Estados Unidos para obtener el tratamiento. Por si fuera poco, en Canadá hay una escasez de doctores. Se estima que 6 millones de canadienses no tienen un doctor de cabecera. Esta escasez de doctores, sin embargo, no se debe a que no haya personas preparadas para ejercer la profesión, sino que se debe a los estrictos requisitos que ponen las provincias para poder ejercer, como por ejemplo las residencias y tener una licencia. Y esto no solo para doctores inmigrantes, sino también para los mismos doctores canadienses que se formaron en el extranjero. Según un estudio de Royal Bank de Canadá, se estima que el país tendrá una escasez de 44,000 especialistas para el 2028. Y hay tres principales razones de esto: recortes en las inversiones en el sector, discriminación hacia personas que se formaron en el extranjero, incluso propios canadienses, y espacios de residencias sumamente limitados, los cuales también son requisitos para ejercer. Muchos se preguntan si vale la pena tener que sufrir estas barreras cuando el poder adquisitivo y la situación son cada vez más difíciles. Miles de canadienses que estudiaron medicina en otros países han abandonado la idea de ejercer en su propio país. En el 2022, de 1,661 aplicantes para ejercer medicina en Canadá, incluidos canadienses, solo 439 fueron aceptados para ejercer, lo cual representa tan solo el 26,6%. Esto implica que 1,222 personas que están preparadas profesionalmente y que son capaces y que podrían ejercer en Canadá fueron rechazados y obligados a ejercer en otro país o dedicarse a otra cosa. El primer ministro del país, Justin Trudeau, el 9 de febrero de este año anunció un plan de financiamiento de 149,000 millones de dólares a lo largo de una década para el sector de salud, con el objetivo de reducir estas barreras y garantizar el acceso. No obstante, la primera ministra de Manitoba, Heather Stefanson, afirmó que se encontraba decepcionada por la cantidad. Toda esta situación financiera de Canadá explica por qué el país necesita cada vez más inmigrantes, más personas jóvenes que puedan llegar a contribuir a la economía y llenar ese espacio que la población canadiense está dejando. Sin embargo, al llegar, las dificultades para ejercer su profesión, como las barreras para obtener licencias, hace cada vez más complicado que se queden y que el llamado sueño canadiense realmente sea percibido como una decepción. ¿Tú crees que el sueño canadiense sea representativo de lo que pasa en la realidad? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si llegaste hasta el final de este video, por favor considera suscribirte al canal de Finanzas y Mejora Continua y de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún contenido.